el sol por la ciudad. Hay ciudades que se entienden al observar sus monumentos, otras al estudiar sus fechas. Toledo se comprende mirando el terreno. Desde el aire, el río Tajo dibuja un meandro casi cerrado alrededor de una elevación rocosa. No la atraviesa, no la divide, la rodea, la protege, la aísla. Ese meandro actúa como una muralla natural en tres de sus lados. En una meseta amplia, abierta y expuesta, la combinación de agua y altura crea una posición excepcionalmente defensiva. No es una colina cualquiera, es un espolón rocoso, difícil de rodear, más difícil aún de asaltar. Esa roca domina el paisaje de la meseta. Quien se sitúa en lo alto puede ver antes que nadie lo que se aproxima: ejércitos, caravanas, comerciantes, amenazas. En épocas antiguas, la visibilidad era supervivencia. Detectar el movimiento con antelación permitía organizar defensa, cerrar accesos, preparar murallas. La altura no era un privilegio estético, era una ventaja estratégica. Quien eligió este lugar no pensaba en belleza, pensaba en control y supervivencia. La ciudad nació de una ventaja estratégica, y cuando una ciudad nace de una ventaja, aprende a defenderla. Esa primera decisión condicionó todo lo que vendría después: la forma de sus calles, su papel político, sus conflictos y su extraordinaria capacidad de adaptación. Para entender por qué Toledo conserva hoy una silueta inconfundible, debemos recorrer las capas del tiempo que se han ido acumulando sobre la misma roca. Porque Toledo no cambió de emplazamiento cuando cambió de poder. Cada cultura heredó el mismo relieve y cada una tuvo que dialogar con él. Eso es lo que hacemos en Voces que Cuentan: detenernos, observar y comprender antes de opinar. Mucho antes de Roma, mucho antes de que existiera la palabra Toledo, este promontorio ya tenía ocupantes: los carpetanos, pueblo prerromano de la meseta. Comprendieron algo esencial: desde aquí se dominaban las rutas naturales que conectaban el norte y el sur peninsular. Controlar esos pasos significaba controlar intercambios comerciales, movimientos militares y comunicación territorial. Las excavaciones arqueológicas sitúan ocupación estable en la Edad del Hierro. No era un enclave ocasional, sino un asentamiento consolidado. No levantaron una capital monumental, levantaron un asentamiento eficaz. Casas sencillas, estructuras defensivas básicas, una organización pensada para resistir. La roca ofrecía base sólida para murallas primitivas. La pendiente funcionaba como defensa natural. El acceso estaba concentrado en puntos concretos, lo que facilitaba el control. El río proporcionaba agua y pesca. La altura ofrecía visibilidad. La pendiente dificultaba el asalto. En un contexto de conflictos entre pueblos vecinos y competencia por recursos, la elevación del terreno era determinante. No era un lugar cómodo, era un lugar seguro. Toledo no nació como centro cultural, nació como fortaleza natural. Y esa lógica defensiva marcaría cada etapa de su evolución. En el siglo II a.C., Roma conquistó el enclave e incorporó el asentamiento a su estructura administrativa bajo el nombre de Toletún. La conquista se produjo en el contexto de las guerras de Roma contra los pueblos celtibéricos. Una vez integrada, Toletún pasó a formar parte del entramado provincial romano, primero en la Hispania Citerior y más tarde en la Tarraconense. Con Roma llegaron la estabilidad jurídica, las infraestructuras y una nueva organización urbana. Pero los ingenieros romanos no alteraron la roca, no aplanaron el terreno, no rediseñaron el relieve, lo adaptaron. Toletún obtuvo estatuto municipal,
lo que implicaba derechos y obligaciones dentro del sistema romano. Se desarrollaron infraestructuras hidráulicas, se reforzaron defensas y se integró la ciudad en la red viaria imperial. Las calles se estructuraron respetando la pendiente, se reforzaron murallas, se consolidó el puente que permitía cruzar el Tajo, hoy conocido como el Puente de Alcántara, cuya base estructural remite a época romana, aunque haya sufrido reformas posteriores. Por ese puente circularon legiones, mercancías y noticias del imperio. Toletun fue también conocida por su producción metalúrgica, especialmente por la calidad de sus aceros, una tradición que siglos más tarde daría fama internacional a las espadas toledanas. Toletun se convirtió en una ciudad integrada en la red imperial, pero nunca dejó de estar definida por su topografía. Roma aportó orden, la geografía siguió marcando los límites. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los visigodos consolidaron su dominio en Hispania. En el siglo VI establecieron su capital en Toledo. La elección no fue casual, la altura ofrecía seguridad, la posición central facilitaba el control territorial. La herencia administrativa romana ofrecía una base organizativa sólida. Durante décadas, lo que se decía en Toledo afectaba a toda la península. Aquí se celebraron los concilios de Toledo, asambleas donde se debatía cuestiones religiosas, legales y sucesorias. En ellos se definieron normas que afectaban tanto a la Iglesia como a la monarquía. El poder político y el poder eclesiástico comenzaron a entrelazarse de forma estructural. Toledo se convirtió en centro espiritual y administrativo del reino visigodo. La ciudad dejó de ser solo estratégica por su defensa, se volvió estratégica por su autoridad. Desde esta roca se gobernaba un reino. Pero toda capital concentra tensiones. Las disputas sucesorias y los conflictos internos debilitaron progresivamente el reino visigodo. Y en el año 711, la invasión musulmana transformó el equilibrio político. La ciudad no desapareció, volvió a adaptarse. Tras la derrota visigoda en el año 711, Toledo pasó a formar parte del Al-Ándalus. La ciudad no fue destruida, fue incorporada a una nueva estructura política y cultural que se extendía desde la península ibérica hasta Oriente Próximo. Durante siglos, Toledo fue una ciudad compleja. Musulmanes, cristianos y judíos compartían espacio urbano, comercio y conocimiento. Las tensiones existían, pero también el intercambio cultural. En ese contexto, se construyeron mezquitas, baños públicos, talleres artesanos y nuevas infraestructuras urbanas. Una de las pocas que ha llegado hasta nuestros días es la pequeña mezquita, conocida hoy como Mezquita del Cristo de la Luz. Levantada en el siglo X durante el periodo califa, su arquitectura resume bien el estilo andalusí. Ladrillo, arcos de herradura, decoración geométrica, un edificio modesto en tamaño, pero extraordinario en significado, porque recuerda que Toledo no fue solo ciudad cristiana o visigoda, también fue ciudad islámica. Y como ocurría tantas veces en su historia, la ciudad no eliminó completamente lo anterior, lo incorporó. En 1085, cuando Alfonso VI conquistó Toledo para el reino de Castilla, la ciudad cambió de poder, pero no de memoria. Las piedras siguieron allí, esperando la siguiente transformación. Sí, Toledo fue capital visigoda y después enclave islámico. También fue sede episcopal de enorme influencia. Tras la conquista cristiana en 1085, la antigua mezquita mayor fue consagrada como catedral, pero el edificio actual comenzó a levantarse en 1226, bajo el reinado de Fernando III, siguiendo los modelos góticos franceses que ya transformaban ciudades como Chartres o Reims.
La Catedral de Toledo no se impuso sobre la ciudad, creció dentro de ella. Sus cimientos se adaptaron al entramado urbano heredado, su planta absorbió memoria. Su emplazamiento no fue casual, ocupaba el espacio simbólico del poder religioso previo. Durante siglos fue uno de los centros eclesiásticos más influyentes de la península. El arzobispo de Toledo ostentaba el título de primado de España. Desde aquí se coordinaban decisiones que trascendían lo local. El interior acumula estilos: gótico en su estructura, mudéjar en detalles, renacentista en capillas añadidas, barroco en retablos posteriores. No es una contradicción, es una cronología tallada en piedra. La catedral no borró lo anterior, lo incorporó, como la ciudad. Antes de 1492, Toledo albergó una de las comunidades judías más relevantes de Castilla. Su legado arquitectónico permanece visible en dos edificios fundamentales: la Sinagoga del Tránsito, construida en el siglo XIV por Samuel Jalevit, tesorero del rey Pedro I, y la Sinagoga de Santa María la Blanca, erigida en el siglo XII. Ambas fueron levantadas bajo dominio cristiano. Ambas emplean decoración de tradición islámica. Ambas muestran cómo la cultura no entiende de fronteras rígidas. La Sinagoga del Tránsito conserva yeserías con inscripciones hebreas que exaltan a Dios y al monarca castellano. La de Santa María la Blanca presenta arcos de herradura blancos sostenidos por pilares octogonales. Espacios que hoy parecen silenciosos, pero que fueron centro de estudio, oración y vida comunitaria. La expulsión de 1492 no destruyó estos muros, los resignificó, cambió su función, pero no pudo borrar su origen. En Toledo, incluso las ausencias tienen arquitectura. En el punto más alto del promontorio se alza el Alcázar de Toledo. Su ubicación responde a la misma lógica que impulsó a los carpetanos siglos antes: dominar el entorno. Fortaleza romana, palacio visigodo, alcázar musulmán, residencia imperial bajo Carlos I. El edificio ha sido reconstruido en varias ocasiones tras incendios y guerras. Su imagen actual responde en gran parte a reformas del siglo XVI, pero su episodio más recordado pertenece al siglo XX. Durante la Guerra Civil Española, en 1936, el Alcázar fue escenario de un asedio prolongado. El edificio quedó gravemente dañado. Tras el conflicto, fue reconstruido. Más allá de interpretaciones ideológicas posteriores, el hecho histórico es claro. La fortaleza volvió a ser símbolo de resistencia. Una vez más, la altura convertida en defensa. Hoy alberga el Museo del Ejército. La función cambia, la posición estratégica permanece. En 1577 llegó a Toledo Dominicos Theotokopoulos. La historia lo conoce como el Greco. No eligió la ciudad por casualidad. Toledo era entonces sede arzobispal poderosa y núcleo espiritual relevante. Aquí desarrolló la mayor parte de su obra. Su pintura más conocida, vinculada a la ciudad, el entierro del Señor de Orgaz. No solo representa un milagro local, representa una sociedad entera organizada en torno a jerarquías religiosas y civiles. En su célebre vista de Toledo, el paisaje aparece dramático, el cielo pesa, las torres se estilizan, el relieve se acentúa. No es una imagen topográficamente exacta, es una interpretación emocional. Pero incluso esa interpretación confirma algo real. La ciudad se percibe como elevación, como verticalidad, como tensión entre piedra y cielo. El Greco no inventó Toledo, lo reinterpretó y al hacerlo consolidó su dimensión simbólica. Durante siglos, Toledo fue sinónimo de acero. La tradición metalúrgica se remonta a época romana, pero alcanzó gran prestigio en la Edad Media y la Edad Moderna. Las espadas toledanas eran apreciadas en toda Europa por su resistencia y flexibilidad.
Su fama se documenta en inventarios reales y tratados militares. El trabajo del metal no era solo industria, era identidad. Los talleres se distribuían cerca del río, donde el agua facilitaba procesos de forja. El conocimiento se transmitía de maestro a aprendiz. Hoy, la producción artesanal es menor que en siglos pasados, pero el nombre de Toledo sigue asociado a la espada. Una vez más, la ciudad no olvida lo que la definió. El río Tajo no es un decorado, es protagonista. Su meandro no solo protege, aísla, condiciona accesos, define perspectivas. Los puentes históricos como el ya mencionado de Alcántara o el de San Martín fueron durante siglos puntos estratégicos de entrada y control. Sin el Tajo, Toledo sería distinta, menos defendible, menos singular. El río impone límites y los límites moldean carácter. Mientras otras ciudades españolas experimentaron en Sánchez en el siglo XIX demoliciones de murallas, avenidas rectilíneas, barrios burgueses planificados, Toledo creció con cautela fuera de su casco histórico, pero sin alterar de manera radical su núcleo medieval. Esa decisión no siempre fue resultado de planificación consciente, fue también consecuencia de su pérdida de centralidad política. Lo que en su momento pudo percibirse como atraso económico terminó siendo conservación patrimonial. La ciudad histórica quedó intacta en lo esencial, no por nostalgia, por inercia histórica. Hoy Toledo es ciudad viva, no museo cerrado. Tiene vecinos, escuelas, comercio cotidiano, pero cada actividad ocurre sobre capas anteriores. Bajo una vivienda pueden aparecer restos romanos, bajo una plaza estructuras islámicas, bajo una iglesia vestigios visigodos. La arqueología urbana aquí no es excepción, es normal. Y esa superposición obliga a convivir con el pasado de forma tangible. Caminar por Toledo es recorrer decisiones acumuladas durante más de 20 siglos. Cada curva responde a una necesidad antigua. Cada desnivel recuerda el origen geográfico. Cada edificio habla de adaptación. La ciudad cambió de lengua, de religión y de centro político, pero nunca abandonó su lógica fundacional: permanecer donde la tierra la hacía fuerte. Toledo nos enseña que la historia no es solo una sucesión de hechos, es la forma en que las decisiones grandes y pequeñas se superponen, se transforman y dialogan con el lugar que habitamos. El sol cae sobre el meandro del Tajo y la roca se tiñe de luz dorada. No es solo un paisaje, es un recordatorio silencioso. La permanencia no depende de la inmovilidad, sino de la capacidad de adaptarse sin perder el sentido de origen. Y en esa lección hay algo que trasciende la ciudad. En la vida, como en Toledo, no basta con resistir. Es necesario aprender, transformarse y permanecer con sentido. Esto fue Voces que Cuentan. Gracias por detenerte, caminar y escuchar la historia que aún respira entre las piedras. No te deja caer. Cae la noche y sigue ahí, firme como un latido. Todo cambia alrededor, pero aquí sigue vivo. Cruza el tiempo sin hablar, como acero al golpear. Lo que vino y se perdió no se lleva.